Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia, y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. Con esta cita bíblica de Sabidurías capítulo 3, podemos adentrarnos en este tema de la espiritualidad cristera para este tiempo de Cuaresma. Antes de hablar propiamente de los cristeros, creo que es importante definir lo que significa mártir y martirio. Obviamente van unidos. Según la RAE, mártir es la persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Y en cuanto al martirio, nos dice que, o define a martirio como la muerte o tormentos padecidos por causa de una religión. Ahora bien, Santo Tomás va a definir el martirio como el acto, como entre todos los actos humanos, el más perfecto en su género, como signo de mayor caridad, puesto que según San Juan, nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos. Esto está en la Suma Teológica. Desde los primeros siglos el cristianismo utilizó esta palabra mártir, que en griego significa testigo, y siempre lo utilizó para designar a las personas que daban su vida en testimonio de la fe en Cristo. Por eso los mártires son los testigos por excelencia. O sea, por sobre todo testigo, el testimonio más grande está dado en los mártires. El mártir es testigo de Cristo no solamente por su confesión de fe, sino también, o principalmente, porque su sangre fue derramada, imitando así la obra y la muerte salvífica del Redentor. El martirio es la imitación más eminente, más especial, más grande del sacrificio de la cruz. El mártir escucha dócilmente la voz de Dios Padre, se inmola por la salvación de los hermanos, vence las insidias del maligno y resucita a una vida inmortal. De la Iglesia Católica tomo dos documentos. El primero es del Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2470, refiriéndose al martirio, dice que el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Claramente el mártir, al vivir en la verdad, permanecer en la verdad, anunciar la verdad, va contrario a lo que propone el mundo, y por eso su amor a Dios y a la Iglesia, y esa radicalidad de vivir esa verdad lo lleva a entregar su vida. Y del Concilio Vaticano II, un fragmento que dice: siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo. Les profesó especial veneración junto con la bienaventurada Virgen y los santos ángeles, e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. En este documento, básicamente, y en este fragmento particularmente, lo que pone es la especial devoción e intercesión que pone la Iglesia Católica en los mártires. Ahora bien, podemos ya encontrar mártires en el Antiguo Testamento, en época de los Macabeos, pero en la Iglesia Católica el martirio adquiere
un nuevo sentido, que es el que el Cristo mismo nos lo revela en Juan 15, versículo 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. O sea, es la imitación de Jesús, la participación acabada en su obra de salvación. Jesús le dice a sus amigos que van a seguirlo en su pasión. Pero además revela que el grano de trigo debe morir para dar fruto. Y el primer ejemplo de esto es el martirio de Esteban. Su martirio provocó la expansión de la iglesia y la conversión de San Pablo. O sea, la expansión de la iglesia y la conversión de San Pablo son los frutos de su martirio. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles. El cristianismo es la vida de un pueblo que vive en el tiempo y en la historia. San Agustín va a decir que a un pueblo se lo conoce por las cosas que ama. Y se ama verdaderamente solo aquello por lo que se está dispuesto a dar la vida. Entonces, el distintivo del cristiano como pueblo es el amor. Y si eso es nuestra distinción, claramente tenemos que estar dispuestos a todo. Mártires hay en todos los tiempos. Los hubo en el pasado, los tenemos hoy en nuestro presente y los habrá en el futuro hasta que Jesús vuelva. Y en todos los lugares, en Francia, en China, en Nicaragua, África, en fin. Pero entre todos ellos vamos a conocer algunos de México, de la persecución cristera, que tuvo su momento más álgido, su clímax, entre los años 1926 y 1929, y se los conoce como los cristeros, porque antes de morir justamente lo hacían con sus últimos suspiros, con el grito, por así decirlo, ¿no?, de Viva Cristo Rey, porque no todos llegaban a poder gritarlo, ¿no?, pero lo balbuceaban. Bueno, y obviamente porque se distinguieron por su amor a Jesús y a su santa iglesia, por él fundada, siendo testimonios de sacrificio y entrega. Su mayor defensa fue Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe y su santa iglesia. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos conociendo. Uno de los golpes más fuertes de la persecución religiosa era la persona del sacerdote. Y es eso justamente lo que defendían los cristeros, por lo que representaban y por la necesidad concreta, ¿no?, del sacerdote, que era el que podía administrar los sacramentos. Les permitía vivir en plenitud a Jesús, ¿no? Pero no solo conoceremos la vida de los santos cristeros, ¿no?, como decía, entre el 1926 y 1929, sino también a otros santos que fueron asesinados por odios de la fe antes y después de la cristiada. Capaz les ayude la imagen como de una montaña, ¿no? Uno empieza en lo llano, ¿sí?, y empieza a escalar, ¿vale?, hasta arriba. Bueno, arriba de todo el pico, como decíamos, fue entre 1926 y 1929. Pero la realidad es que la subida, esta escalada, se fue dando muchísimo antes. Y hubo muchísimos muertos antes de llegar a 1926. Por mencionar solo uno que vamos a conocer, fue asesinado en 1914, que es el padre David Galván. Y podemos también pensar en Anacleto, San Joselito, que ellos sí fueron cristeros. Y después podemos, otro que también vamos a conocer, que no es cristero porque no fue mártir en la época cristera.
sí la vivió y la atravesó. Pero, por ejemplo, asesinaron en 1937 al padre Pedro Jesús Maldonado, que fue asesinado en 1937, o sea, post-cristiada. Y sin embargo, esto, ¿no? Lo hizo por amor. Por amor a Jesús, a su iglesia, dio su vida. A modo conclusivo, a modo reflexivo, podemos pensar en los tres grandes enemigos con los cuales se enfrentó cada uno de los cristeros y que son nuestros enemigos también. Bien, el enemigo número uno que tuvieron que enfrentar los cristeros y que también tenemos que enfrentar nosotros es el del mundo. El mundo con minúscula, entre comillas. Nos referimos acá al espíritu mundano, no nos referimos a la creación propiamente, ¿no? Al mundo con mayúscula, que es el de Dios. Es el orden, es la belleza, los buenos valores. Bueno, el mundo con minúscula es el espíritu mundano, es el desorden, lo violento. Es lo que en la teología martirial se denomina también y principalmente el odio a la fe. Por eso el mártir muere, porque alguien lo mata por su fe en Cristo. Y acá, bueno, en el caso de los cristeros, de manera muy sintética, podemos decir que la ley Calles, o conocida ley Calles por el nombre propiamente del presidente, popularmente se la denominó así, es una ley anticlerical. Generó con esta ley un marco jurídico que restringía, pero muy gravemente, la vida sacramental y eclesial. No solo despojaba de los bienes a la iglesia, sino que además establecía límites para los sacerdotes. Por ejemplo, sacerdotes extranjeros tenían que irse, solamente tenían que estar los mexicanos. Tenían que inscribirse en la presidencia municipal. Era el gobernador o el presidente municipal el que establecía cuántos sacerdotes podían estar en su jurisdicción, cuándo celebrar. Hubo en algunos lugares hasta donde incluso tenían obligado, se los obligaba a casarse, ¿no? Bueno, como una burla a la castidad, ¿verdad? A la pureza. Entonces, insisto, ¿no? La expresión de mundo, espíritu mundano, acá se refiere a la oposición a la fe. Entonces acá nos podemos, como dijimos, ¿no? Los cristeros se enfrentaron a esto. Los cristeros defendían su vida sacramental. Por eso, y en consecuencia, defendían al sacerdocio, a su iglesia, a sus obispos, porque reconocían en ello a Dios, a sus leyes, al no matar, al amar a Dios, a respetar la vida. Entonces yo los invito en este punto que podamos en oración, ¿no? Ver lo que nos propone el mundo. Hay cosas que son evidentes hoy, ¿no? Tenemos el aborto, la eutanasia, distintas propuestas puramente insanas que provocan adicciones, la obvia como la pornografía. No se dice que se la combate, pero bueno, la verdad que es extremadamente dudoso si hay aplicaciones por ahí dando vuelta donde no se las sanciona, ¿verdad? Bueno, tenemos eso, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahora
los casinos, que provocan no solo que yo gaste plata, sino también provoca una adicción en mí que me lleva a estar ahí más tiempo y descuidando mi familia, o si no tuviese, digamos, familia propiamente, descuidándome a mí misma. Bueno, y ustedes pueden poner ahí un listado de cosas que propone el mundo con minúscula. Y bueno, confrontarlo conmigo, con mi realidad, en donde estoy. Porque este espíritu mundano tristemente está metido en todos lados, incluso en la iglesia. Hay muchos que te dicen, bueno, sí, yo soy católica, pero estoy a favor del aborto. Bueno, ¿cómo respondo a eso, no? O estoy a favor de la vida y me da lo mismo que alguien se muera, no sé, de hambre, de frío. Bueno, ahí podemos cuestionarnos, ¿verdad? Que tanto me afecta también cuando el espíritu mundano, perdón, ahora iba a pasar al segundo punto, pero se me viene también cuando sacerdotes o religiosas, por medio de, entre comillas, el arte, como puede ser películas, exposiciones, ¿no? Exposiciones de arte donde se ataca la fe, ¿no? Donde vemos figuras disfrazadas o pintadas de sacerdotes y obispos con cosas obscenas, ¿no? Eso me tiene que doler, eso es el espíritu mundano. Propone cosas feas, desagradables y contrarias propiamente a la iglesia. Y a nivel arte podemos ver que el espíritu mundano cada vez es más avasallante, ¿verdad? Hay pornografía que se escucha, el reggaetón y tantas otras cosas. Es muy difícil, capaz que hay algún reggaetón con una letra más o menos buena, pero en sí, digo, no solo es vulgar su ritmo, lo que sea, sino que además su letra es pornográfica. El arte lo mismo. Ahora, no sé, una banana con una cinta es arte, ¿no? Bueno, estas cosas, hay cosas obvias y cosas un poco más sutiles que atentan a la fe. Atentan directamente a la fe. Es odio a la fe. Por más que, lo que pasa es que es tan sutil que a veces no la vemos. Y unido a este enemigo entra el otro enemigo, que van de la mano, necesariamente, que es el del demonio. Este segundo enemigo es un enemigo que aparece, obviamente no tanto como con figuras concretas, que obviamente también puede pasar, sino que tiene que ver más con una dimensión espiritual. Tiene que ver más con la lógica del odio, la mentira, la violencia, la división. Necesariamente va en contra de la verdad del Evangelio, la verdad con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos tantos ataques contra la iglesia, contra la Eucaristía, la figura del sacerdote. La gente no quería confesarse, ¿no? Esta famosa mentira de le voy a contar mis cosas al padre fulanito, ¿no? No es así. O sea, es el padre de la mentira, ¿no? Yo voy a confesarme a Jesús en la persona del sacerdote. El demonio, como padre de la mentira, se disfraza con todo esto, ¿no? Con odio, con mentira, con violencia, atenta atenta a la belleza, a lo bueno, y siempre disfrazado, ¿no? Siempre con mentiras al 100%, o bien, y donde más cuidado tenemos que tener, va disfrazando, mentiras, las disfraza como algo bueno, como algo bello, ¿verdad? Podemos, lo más obvio y concreto, ¿no? Que es el aborto, ¿no?
Eso es lo que nos propone el mundo. Se propuso hace bastante, pero claro, como la verdad era clara, una madre mata a su hijo, tiempo después aparece disfrazado, como en estos tiempos, aparece disfrazado como, claro, como el derecho de la mujer, bueno, diferentes maneras de disfrazar una mentira y convertirla en algo bueno, ¿verdad? O la eutanasia, ¿no? Que dicen muerte asistida. ¿Y hasta qué punto es asistida? Eh, no es más bien sacarse encima un supuesto problema, ¿no? Bueno, ahí entran, digo, hay cosas para reflexionar ahí, ¿no? Y bueno, ya lo dijo Cristo, si a mí me han perseguido, también ustedes lo van a perseguir. Es propiamente el demonio, ¿no? Pero la clave es esta, ¿no? La clave martirial es entender que el demonio aparece siempre aparece en figuras no tan concretas. Repito, a veces son concretas. Pero en línea general lo podemos identificar por eso, por el odio, por la mentira, por la violencia. Y sobre todo la división, ¿no? Miremos nuestra iglesia también. Bueno, propongo la misma dinámica, ¿no? O unida al primer punto, ¿no? Ver en qué cosas no estoy viviendo. Pensemos en los mártires, se me ocurre Anacleto González, cuando veamos su testimonio, capaz algunos ya también lo conocen, que no es el único. Cristero que no solo muere gritando viva Cristo Rey, sino que estos santos mártires también han logrado, si se lo permitían sus asesinos, dar unas palabras, y en ellas casi siempre fue la de perdonar a quienes estaban por matarlos, ¿no? Como imitación de Cristo en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los cristeros van a hacer lo mismo, repito, siempre que sus asesinos le permitan, ¿no? Unas palabras antes de morir. Y como decía, en el caso de Anacleto, no solo lo perdona, no solo le dice, bueno, te perdono, sino que además le dice, cuando vos estés ante Dios, yo voy a ser tu abogado, o sea, yo voy a interceder por vos, ¿no? Es un caso enorme, un ejemplo enorme de amor, de imitación de Cristo. Entonces, ahí también, ¿no? A mí por lo menos me cuestionaba mucho esto también. Cómo vivo el amor. Y ahí ya es complicado porque uno lo tiene que volcar en el día a día, ¿no? La lógica, como digo, ¿no? El demonio se disfraza en mentira. Entonces, hay acá nos puede ayudar muchísimo los exámenes de conciencia. De hecho, a mí me ayudó mucho hacer un examen de conciencia frente a este enemigo. Porque ahí te vas, en lo personal, ¿no? Darme cuenta pequeñas mentiras que uno dice, y sí, pero esa mentira me llevó a otra, me llevó a otra, me llevó a otra, y eso me llevó, no sé, a faltar la caridad a otro, ¿no? Y ahí uno se va dando cuenta como de un granito de arena se hace una montaña, ¿no? de pecado, de cosas malas que son contrarias a Dios, que me alejan de Dios. No solo hacen que no lo imite, sino que además me ensucia, ¿no? me daña, ¿eh? No solo el cuerpo, no solo los vínculos en lo temporal, sino que pongo en riesgo mi vida eterna, mi vida eterna. Así que ahí yo les aconsejaría que tengan presente el examen de conciencia, sobre todo ahora que estamos en tiempo de Cuaresma. Es un buen momento para justamente vivir el espíritu cristero, ¿no? En este examen de conciencia, en amar y reconocer al sacerdote en su labor, a Jesús en el sacerdote, en la confesión, en la Eucaristía,
creo que es un gran momento para despertar en nosotros el espíritu cristero. Y el tercer enemigo, la carne. La carne es este enemigo en tanto concupiscencia, ¿no? En cuanto a debilidad humana y incluso inclinación al mal. Los cristeros obviamente han tenido la tentación de negar la fe, el miedo a la muerte, pero confiando en Cristo, fueron sostenidos por la gracia y han superado esa inclinación. Porque el mártir no busca la muerte, pero la acepta antes que renegar de Cristo, de la fe de Dios. Entonces, el mártir en general y el cristero en particular obtuvieron esa victoria interior. Han ganado en su corazón, en su alma y en su carne, porque la corona del martirio les da a aquellos quienes al no renegar de su fe mueren en Cristo y alcanzan la vida eterna. Van enseguida al cielo. Y acá también podemos tomarnos justamente este tiempo de Cuaresma para conocer cuáles son mis debilidades, mis miedos, mis temores, mis inseguridades, las cosas los placeres, las cosas que me gustan más y que me hacen daño o hacen daño al otro, porque estamos llamados a vivir la caridad, a diferencia también de lo que está como muy de moda, esto de meterse a uno mismo, de hacer lo que a uno le hace bien, y solo eso. A ver, Dios no quiere que yo esté mal. Es más, si conocemos y nos formamos bien en nuestra religión, en la verdadera religión, entenderíamos que para Dios es fundamental que yo esté bien en cuerpo, alma y mente. ¿Por qué? Porque solo así puedo amar al otro, ¿no? De hecho, el mandamiento es ese, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, trabajarme en mí, por lo menos en este tiempo, a medida que fui profundizando en la vida de los cristianos, me fui encontrando con este amor de Dios que me exige amarme para poder amar más a los demás, ¿verdad? Bueno, es ahí el enemigo a vencer. Y esto también porque, como estoy diciendo, esto es a nivel general, pero también vamos a ir conociendo que a los cristeros, a los que podamos, obviamente son muchos, pero a los que podamos ir presentando, que también de manera particular, a lo largo o corta vida, han tenido también debilidades humanas muy fuertes, pero su amor a Cristo, la confianza depositada en la Virgen, los ha ayudado a vencer esas concupiscencias, esas inclinaciones, como con voluntad, con disciplina, con trabajo, han logrado vencer la carne, ¿no? Esta debilidad humana. Bueno, no me quiero extender más. Acá terminamos. Espero que se haya entendido. Espero que sirva, por lo menos para comenzar. Y bueno, próximamente se subirá el otro video con el material ya de algunos mártires cristeros, como ya para poder ir acompañarnos, ¿no? Porque para mí es eso, ¿no? En esta Cuaresma la idea de esto es que estos mártires con el testimonio de su vida nos animen
a luchar contra estos tres enemigos que tenemos siempre, ¿no? Como decíamos, esta pequeña montaña, ¿no? Donde está esta persecución antes que explota, ¿no? En 1926. Bueno, nosotros tenemos esta persecución de estos tres enemigos siempre. Y es fundamental en este tiempo de Cuaresma que vayamos haciendo estos exámenes, mirándonos a nosotros mismos, no como algo malo, y repito, incluso ver las cosas buenas que Dios nos dio para saber si las estamos trabajando, las estamos explotando, por así decir, en el buen sentido, para poder rendir como Dios quiere que rindamos, ¿no? Entonces todo lo bueno que estemos haciendo, buenísimo, y lo que no estemos haciendo, hacerlo, y después las cosas que estamos haciendo mal, cambiarlas, darle nombre a nuestros pecados y confesarnos, como decía, ¿no? Es una manera concreta de amar a Cristo en su iglesia. Es sumamente importante. A veces hablamos de defenderla con no sé qué cosa, y bueno, los cristianos nos muestran que ellos lo que defendían su fe en esto, ¿no? Repito, en el sacerdote, en los sacramentos, principalmente, entre otras cosas, ¿no? Pero principalmente eso. Bueno, sin más, espero que le haya sido de mucha utilidad en este camino de inicio de Cuaresma, y bueno, nos vemos en el próximo video. Guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo.